You are going to be reading some of Wesley's writings as a part of this course. Como parte de esta materia, ustedes van a leer unos de los escritos de Wesley. And most of those will be his sermons. Y la mayoría de esos escritos van a ser sermones. I've been reading Wesley's sermons for over 40 years. He estado leyendo sermones de Wesley por más de 40 años. And they're still difficult for me to comprehend. Y todavía son difíciles para mí de comprender. For two reasons. Por dos razones. One is it's old English or old language. Número uno es idioma muy antiguo. It's not the way we talk today. No es como hablamos hoy. It's English. Es inglés. For me. Para mí es inglés. I understand English. Y entiendo el inglés. But the sentence structure is very Pero different. la estructura de las oraciones es muy diferente. And sometimes the words mean something different then than they mean now. Y a veces las palabras sí mismas tienen diferentes significados ahora en comparación a en ese tiempo. So I have to read the sermons and think about what they mean in the context of the whole of Wesleyan theology. Entonces tengo que leer los sermones y pensar en ellos en todo el contexto de la teología wesleyana. The second thing is La segunda razón que es difícil a veces de entender los sermones de Wesley, the printed sermons we have que los sermones impresos que tenemos are really the theological lessons he presented to his preachers. son las lecciones teológicas que él presentaba a sus predicadores. They are basically academic documents. Son más o menos documentos académicos. For instance, the sermon we're about to read in a few moments, Por ejemplo, el sermón que vamos a leer en unos momentos, I can read in about 15 yo minutes. puedo leer más o menos en 15 minutos. Wesley preached an hour to hour and a half. Pero Wesley predicaba a 1 hora hasta 1 hora y media. So when he preached the sermon Entonces, cuando él predicó este sermón, that I can read in 15 que minutes, yo puedo leer en 15 minutos, it would take him an hour, hour and a half to preach. requirió 1 hora y media para él de predicar. So what's missing from this Lo sermon que no tenemos aquí en el sermón impreso is the illustrations son las ilustraciones, or stories los cuentos, or applications. las aplicaciones, That's a part of effective preaching. que siempre es parte de la prédica efectiva. He's not teaching preaching in this sermon. Él no está enseñando cómo predicar en este sermón. He's teaching theology. Está enseñando la teología. And so we're looking at the sermons of Wesley Estamos viendo los sermones de Wesley to understand the theology. para entender la teología de Then Wesley. in this course, Y en esta materia we're talking about how we apply that theology estamos hablando de cómo podemos aplicar esa teología in the practice of ministry. en la práctica del ministerio. Now, the first sermon we'll read El primer sermón que vamos a leer is the scripture way of salvation. es la vía escrituraria de la salvación. You have a copy of that. We provided you. Ustedes tienen una copia, deben tener una copia. Si no tienen copia, pausen el video, por favor. Todos van a necesitar su copia. So you'll want to get that copy out, Y van a necesitar la copia enfrente de ustedes ahora get a pen, y un bolígrafo. and as Dan reads the sermon to you, Y mientras Dan lea el sermón a ustedes, you simply mark up your copy ustedes deben apuntar en sus copias with whatever you think is important con cualquier cosa que usted piense sea importante, or questions you need to cualquier clarify. pregunta. You want to make notes on the sermon. Sí, van a querer de apuntar en el sermón. And some of those may be comments that we make as we read the Y sermon. tal vez van a escribir unos de los comentarios que hacemos durante la lectura. We will go through this process of reading this sermon Vamos a trasladar por el proceso de leer este sermón to give you a methodology for reading the rest of Wesley's para sermons. darles a ustedes una metodología de cómo leer los demás de los sermones de Wesley. But this sermon Pero este sermón is essential to understanding Wesley's theology of salvation. es esencial en el entender de la teología de Wesley sobre la salvación. And that forms the basis for the whole course. Y esto forma la base entera de toda la materia. Okay. So Dan, when you're ready, you'll read it for us. Entonces vamos a comenzar a leer en mi software que usamos para grabar. Solamente podemos grabar como 15 minutos a la vez y no más, no es permitido. Entonces vamos a tener varios videos para cumplir este sermón. Pero vamos a comenzar la sermón de Wesley que se llama la vía escrutararia
escrituraria de la salvación con el texto Efesios 2:8, por gracia sois salvos por la fe. Número 1. Nada más difícil de entender por lo intricado y lo complejo. Discúlpame, nada es más difícil de entender por lo intricado y lo complejo que la religión según se ha descrito con frecuencia. Esto es cierto no solo respecto de la religión de los paganos, de muchos de los más sabios de entre ellos, sino también respecto de la religión de aquellos que en cierto sentido eran cristianos, de hombres muy prominentes en el mundo cristiano, hombres que parecían ser columnas de la iglesia. Por otra parte, qué cosa tan sencilla y fácil es entender la religión genuina de Jesucristo, con tal que la recibamos en toda su pureza, tal cual la describen los oráculos de Dios. El sabio creador y gobernador del mundo la concibió perfectamente adaptada al entendimiento débil y la corta capacidad del hombre en su condición actual. Esto es muy patente respecto del fin de la religión y de los medios de ese fin. El objeto es la salvación. El medio de obtener este fin es la fe. Now, in this section, En esta sección, Wesley is saying that we can understand the faith. Wesley está diciendo que podemos entender la fe. The simple faith of Jesus Christ, La- the religion of Jesus Christ. La fe sencilla, la religión sencilla de la fe en Cristo That Jesús. we can understand it in our present state or present condition. Podemos entender esa fe en nuestra condición actual, Even with our weak understanding and narrow capacity. aún con nuestra capacidad corta y nuestro entendimiento débil. And what makes that possible Y lo que sea que es, o lo que cause que eso sea posible for the Wesleyan theologian para el teólogo wesleyano is prevenient grace. es la gracia preveniente. What makes it possible Lo que causa que sea posible for us to understand this gospel. que entendamos este evangelio. So the focus of the sermon El then enfoque del sermón entonces is this last sentence in this section. es esta oración en esta sección. The end is, in one word, salvation, the means to attain it, faith. El objeto es la salvación, el medio, la fe. Okay, go ahead. Número 2. Fácilmente se ve estas dos palabras, fe y salvación, incluyen la sustancia de toda la Sagrada Escritura, la esencia, como quien dice. Debemos procurar evitar toda equivocación respecto de ellas y formar un juicio verdadero y exacto respecto de ambas. Now, this is important for Wesley Esto es importante para Wesley and for our understanding of Wesley. y para nuestro entendimiento de Wesley. Wesley's view of Scripture La vista de Wesley sobre la Escritura was that the theme of salvation by faith runs throughout Scripture. era que el tema de la salvación por fe corre por toda la Escritura. So whether you're reading Genesis or the prophets or No Revelation, importa si estamos leyendo en Génesis, los profetas, el Apocalipsis, you're reading the story of salvation by faith. estamos leyendo la historia de la salvación por la fe. And so that salvation is in Jesus Y Christ, esta salvación se queda en Jesucristo in the work that He has done, y en la obra que Él ha hecho and its effect in our lives y su impacto en nuestras vidas is through faith. es por medio de la fe. And so we see that throughout Scripture. Y vemos eso por toda la Escritura. So that shapes his understanding of biblical revelation. Esto forma el entendimiento de Wesley sobre la revelación bíblica. And that's very different from a lot of modern scholarship. Esto es muy diferente que mucho pensamiento hoy en día, But it is our Wesleyan heritage. pero es nuestra herencia wesleyana. Ok, investiguemos pues seriamente, número 1, ¿qué cosa es la salvación? Número 2, ¿qué cosa es la fe por medio de la cual somos salvos? Y número 3, ¿de qué manera nos salva esta fe?
En el próximo video voy a comenzar leyendo número 1, ¿qué cosa es la salvación?